Estamos. Ahora sí. Sí, recién voy a compartir ahorita. Si no, no podía. Muy bien, ahora sí logran ver mi pantalla. Sí, doctor. Muy bien. Entonces, hoy día vamos a hablar sobre síndrome nefrítico y yendo un poco al grano, eh, clásicamente el síndrome nefrítico se ha definido como la triada, ¿no?, de hipertensión, edema y hematuria, y es lo que ustedes pueden ver como los tres primeros, eh, digamos, acápites de esta diapositiva, ¿no? Entonces, hay hipertensión, hay edema, hay hematuria. Ahora, esta hematuria también puede ser macro o microscópica. Es decir, no siempre va a ser macroscópica, solamente en un 20 o 30% de casos va a ser macroscópica y en el resto va a ser microscópica, ¿no? Y esta hematuria además se caracteriza por la presencia de cilindros hemáticos, ¿no? Y o la presencia de hematíes dismórficos. Estos hematíes dismórficos van a adoptar en algunos lugares, van a encontrar como acantocitos en alguna literatura que revisen, ¿no? Estos acantocitos son hematíes dismórficos que básicamente han sufrido el efecto de ser crenados en el túbulo luego de haber sido pasados y deformados por el glomérulo. Eh, ¿No? Y si, las otras dos cosas que van a encontrar, y casi siempre van a encontrar algún grado variable de proteinuria, ¿no? Que sin embargo es una proteinuria no nefrótica, ¿no? Proteinuria nefrótica o proteinuria en rango nefrótico es aquella que está por encima de 3,5 gramos, como van a ver ahora en la siguiente clase con la doctora Linda Cochea. Y lo otro que es menos frecuente y es particularmente relevante, sobre todo cuando tenemos un síndrome nefrítico de presentación aguda, es la oliguria. Porque cuando ustedes ven oliguria, típicamente se asocia también a deterioro de la función renal, a la presencia de injuria renal aguda y también se da típicamente en el caso de las glomerulonefritis rápidamente progresivas, que vamos a ver en un momento. Entonces, en resumen, el síndrome nefrítico es dado por la tríada de hipertensión, edema y hematuria, pero suele acompañarse de grados variables de proteinuria eh, y la presencia de oliguria, si bien no es tan frecuente, es un marcador importante en cuanto a pronóstico. O sea, si ustedes encuentran un síndrome nefrítico asociado a oliguria, tengan cuidado porque ese paciente muy probablemente entre en azoemia y eventualmente en una injuria renal que puede llevar incluso a la necesidad de diálisis en algunos casos. Muy bien. Ahora, y esto genera a veces un poco de confusión. Miren, el síndrome nefrítico, disculpen la falta de acentos, pero en la computadora no tenía muchos acentos. El síndrome nefrítico va a involucrar glomerulonefritis. Es decir, cuando nosotros pensemos o cuando nosotros evidenciemos la presencia de este síndrome nefrítico, ¿no? Esto va a traer detrás una glomerulonefritis. O sea, si hay síndrome nefrítico, no nos debemos pensar que el origen de esto, la fisiopatología de esto, es un proceso de glomerulonefritis. Sin embargo, no toda glomerulonefritis se va a presentar como síndrome nefrítico. Es decir, una glomerulonefritis puede presentarse como hematuria aislada, proteinuria aislada, sin necesidad necesariamente de hipertensión o edemas. Así que el síndrome nefrítico involucra casi siempre glomerulonefritis, pero no toda glomerulonefritis va a presentarse como síndrome nefrítico. Entonces no son sinónimos, como van a ver tal vez en algunas digamos, si ustedes revisan la literatura, algunos lo toman como sinónimos, ¿no? Y es cierto, están estrechamente relacionados y eventualmente la glomerulonefritis conforme avanza va a llevar a síndrome nefrítico, pero digamos, nosotros podemos detectar precozmente pacientes con hematuria, proteinuria y no esperar a que hagan síndrome nefrítico para plantearnos la posibilidad diagnóstica de una glomerulonefritis. Muy bien, entonces, ¿cómo es que se van a originar estas cosas? Bueno, eh, básicamente digamos, la génesis de todo esto es procesos
inflamatorios, ¿no? Injuria e inflamación a nivel glomerular, con particularmente lesión endotelial, ¿no? Y esto es bien importante. Y esto lo diferencia mucho del síndrome nefrótico, en donde básicamente el daño es epitelial, ¿no? A nivel podocitario. En el síndrome nefrítico hay un proceso inflamatorio a nivel de glomérulo que compromete el endotelio capilar, y esto, ¿no? Este daño endotelial va a generar pues la presencia de pasaje de hematíes que al pasar por este glomérulo inflamado, van a tornarse deformes, y entonces van a ustedes poder evidenciar eso incluso en un examen de orina, pueden ver hematíes dismórficos, ¿no? Y esta hematuria puede ser de tal magnitud que eventualmente llegue a ser incluso macroscópica. También estos hematíes se van a agrupar alrededor de la proteína de Tan-Horfeld en los túbulos renales, y esto va a generar cilindros hemáticos. Entonces, ustedes cuando vean cilindros hemáticos es un dato muy, muy característico de glomerulonefritis, ¿no? No son muy frecuentes, pero cuando los encuentran tienen una, digamos, sugieren fuertemente la presencia de glomerulonefritis. A ver, vamos a continuar con... Ya. Muy bien. Entonces, eso, digamos, es el origen un poco de la hematuria. Por otro lado, va a haber aumento de la permeabilidad glomerular, porque definitivamente este proceso inflamatorio también va a generar daño de los podocitos, daño de la membrana, y va a permitir que se filtre un exceso de proteínas. Entonces ustedes van a encontrar proteinuria en muchos casos, pero típicamente es una proteinuria no nefrótica, ¿no? Generalmente está en el orden de los 1000, 1500, 800 miligramos, ¿no? Habitualmente no pasa de 2 gramos. Entonces es posible, y de hecho es muy, muy frecuente, encontrar proteinuria. Por otro lado, va a haber reducción del filtrado glomerular. Entonces, el hecho de que haya esta inflamación a nivel del glomérulo, que es de donde pasan, pues finalmente, ¿no? Digamos, los elementos sanguíneos, va a generar una reducción de ese filtrado, y la reducción de ese filtrado va a llevar a oliguria. Por otro lado, al no poder también filtrar pues las toxinas que se van generando, producto del catabolismo corporal, se va a generar también azotemia, ¿no? Es decir, retención nitrogenada, que esto eventualmente puede llevar incluso a una falla renal con necesidad de hemodiálisis, ¿no? Y esto va a ser empeorado por la activación del sistema renina-angiotensina. Comprenderán que como se reduce el filtrado glomerular, entonces todo lo que es el aparato yuxtaglomerular va, digamos, a creer, va a censar que, uy, no hay, al se reduce el filtrado, hay menos cantidad de líquido, y por lo tanto va a generar activación de este sistema renina-angiotensina-aldosterona, que va a llevar a su vez a la presencia de hipertensión, ¿no? La activación del sistema renina-angiotensina va a generar a su vez la activación de endotelina, vasoconstricción e hipertensión, ¿no? Y por otro lado, esta activación del sistema de renina-angiotensina con reducción del filtrado glomerular, acumulación de líquido, y esto en el contexto también de disminución de las proteínas séricas, va a llevar a la presencia de edemas. Entonces, vamos a encontrar, ¿no? Como ya hemos comentado, hipertensión, edema y hematuria, asociado a grados variables de proteinuria y eventualmente oliguria y retención nitrogenada, ¿no? Entonces esto es, digamos, esencialmente el origen de lo que son los cuadros de síndrome nefrítico. Muy bien, entonces esto es... ahora, esta injuria, digamos que es el denominador común, ¿no? Habitualmente es de origen inmunológico, ¿no? Y a su vez, esta injuria de origen inmunológico puede o no ser mediada por anticuerpos, ¿no? Entonces, cuando es mediada por anticuerpos, y esto nosotros es interesante porque podemos evaluarlo y buscar estos depósitos de anticuerpos al momento de hacer una inmunofluorescencia, ¿no? Que ahora vamos a ver también que un aspecto muy importante en el síndrome nefrítico, en las glomerulonefritis, es que el diagnóstico histológico, porque habitualmente necesitamos una biopsia renal para hacer esto, va a involucrar no solamente
la microscopía óptica habitual, sino además la inmunofluorescencia y en muchos casos la microscopía electrónica, ¿no? Ahora, estos anticuerpos pueden generarse in situ, es decir, en el mismo glomérulo, por ejemplo, en la enfermedad antimembrana basal glomerular, síndrome de Goodpasture, que es cuando esto es sistémico, hay anticuerpos dirigidos antimembrana basal glomerular y se forman estos complejos antígeno-anticuerpo en ese lugar. Sin embargo, la forma más común es que se formen complejos inmunes en sangre y esos complejos se depositen en el glomérulo, dando lugar después a la respuesta inflamatoria. Y eso lo vamos a ver en lupus, en la glomerulonefritis membrano-proliferativa, en la glomerulonefritis posinfecciosa y en particular la glomerulonefritis postestreptocócica, que es el modelo clásico de glomerulonefritis posinfecciosa, y en la nefropatía IgA. También se ha propuesto mecanismos de mimetismo molecular, es decir, que frente a, digamos, que hay antígenos de determinados patógenos que tienen una estructura muy similar a antígenos de la membrana basal glomerular que pueden, bueno, la respuesta inmune frente a estos gérmenes va a desencadenar una respuesta paralela frente a antígenos de la membrana basal glomerular. De la misma manera, como ustedes recuerdan, por ejemplo, el Campylobacter tiene una estructura antigénica que simula la mielina, entonces frente a una infección por Campylobacter, después nos desmielinizamos y hacemos Guillain-Barré, más o menos una cosa parecida, ¿no? Esto no está totalmente probado, pero se cree que algunos antígenos de algunos agentes infecciosos pueden compartir o pueden ser similares a antígenos glomerulares que desencadenen una infección y que esto podría ser una de las razones por la cual ocurren estas glomerulonefritis postinfecciosas, ¿no? Y en Goodpasture en particular hay pérdida de tolerancia frente a los antígenos. Recuerden que nosotros tenemos lo que se denomina tolerancia inmune frente a nuestros propios antígenos. O sea, tenemos un antígeno y no nos vamos a ir contra nuestro antígeno. Si pasa eso, ¿no? Hacemos enfermedades autoinmunes en general. Perdemos la tolerancia frente a nuestros propios antígenos, como ocurre en la enfermedad antimembrana basal glomerular, ¿no? En la enfermedad antimembrana basal glomerular, la membrana basal deja de ser reconocida como un antígeno propio y al dejar de ser reconocida es blanco del ataque inmune, ¿no? Ahora, no necesariamente, digamos, la injuria inmune habitualmente es debida a anticuerpos, sin embargo, no siempre es debida a anticuerpos, ¿no? Y el modelo clásico de la glomerulonefritis en donde no tenemos un fenómeno inmunológico mediado por anticuerpos es las vasculitis asociadas a ANCA. De hecho, cuando ustedes hacen inmunofluorescencia no encuentran complejos inmunes. Por eso se denomina glomerulonefritis pauci inmune. Pauci es poco, ¿no? Entonces, cuando ustedes, el riñón está completamente inflamado, el paciente tiene un síndrome nefrítico florido, hace una biopsia renal, encuentran proceso inflamatorio, pero no encuentran depósito de anticuerpos, ¿no? Eso es una injuria mediada por mecanismos diferentes a anticuerpos, básicamente lo vemos en las vasculitis asociadas a ANCA. ANCA, recuerden ustedes, son los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos, ¿no? Y esto involucra pues otros mecanismos, incluyendo activación de linfocitos T, células B autorreactivas, expresión de natural killer, entre otros, ¿no? Muy bien, esto es ya un poco ampliando la diapositiva anterior y básicamente es para un poco indicarles en primer lugar, ¿no? Cómo se generan este proceso inflamatorio de acuerdo a las distintas etiologías que ustedes van a ver. Por ejemplo, en el caso de glomerulonefritis membrano proliferativa, glomerulonefritis posinfecciosa, glomerulonefritis lúpica o nefropatía IgA o vasculitis IgA, ¿no? Que es la púrpura de Jeno-Schönlein, lo que va a haber va a generarse complejos inmunes, ¿no? A partir de la circulación y se van a asentar en el glomérulo. Mientras que en las vasculitis asociadas a ANCA, en particular, esto es probablemente un error, porque las vasculitis asociadas a ANCA no forman necesariamente, o no es un error, sino
no forman complejos inmunes dependientes de anticuerpos, ¿no? Pero en la enfermedad antimembrana basal glomerular y en las vasculitis asociadas a ANCA, nosotros vamos a generar más bien presencia de fenómenos inmunes in situ. Pero por otro lado, podemos ver las causas ya digamos, genéticas, que incluyen síndrome de Alport o nefritis hereditarias, en donde hay una mutación en el colágeno que genera disminución del grosor de la membrana basal glomerular. Esto también se ve en la enfermedad de membrana basal glomerular delgada, y bueno, también genera alteración en el endotelio, que genera que esto, digamos, se genera un proceso inflamatorio que lleva a la presencia de hematuria, ¿no? Y como ven, bueno, ya hemos comentado, esto ya lo hemos referido, que el daño va a generar hematuria, va a generar proteinuria, va a generar azoemia, disminución del filtrado glomerular, ¿no? Y la presencia de hematíes que pasan a través de un glomérulo dañado va a generar la presencia de hematíes dismórficos y eventualmente también la presencia de cilindros hemáticos. Muy bien, entonces, ya conociendo un poco la definición y la fisiopatología, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los elementos, digamos, clave de la historia clínica, ¿no? Miren, el síndrome nefrítico habitualmente o casi siempre es de presentación aguda, aguda en el término de pocas semanas, de días o semanas de duración. Las excepciones son las nefritis hereditarias, ¿no? El síndrome de Alport, la enfermedad de membrana basal delgada, son condiciones pues que tienen una presentación habitualmente indolente, digamos, de varios meses de evolución, o incluso son encontrados incidentalmente. Muy bien, entonces la presentación, como les repito, suele ser aguda, ¿no? El paciente lo que les va a referir es edemas, hematuria, oliguria, ¿no? Y acá un dato importante es que muchas veces hay infecciones respiratorias previas o concomitantes, y eso es un dato valioso, ¿no? Porque, por ejemplo, la glomerulonefritis postestreptocócica, lo que, digamos, es el resultado de la formación de complejos antígeno-anticuerpo posteriores a una infección estreptocócica. Entonces, y esto se presenta habitualmente en niños hasta los 12 o 13 años. La causa más importante de síndrome nefrítico entre los niños y adolescentes. Entonces, lo que va a ocurrir es que el paciente va a tener una infección faríngea, y posterior a esto, 2 a 3 semanas después, va a empezar a tener pues edemas, hematuria, y van a poder detectar la hipertensión al momento del examen clínico, ¿no? Mientras que la nefropatía IgA, que es también típicamente una enfermedad en donde se presenta como hematuria acompañando infecciones respiratorias, es precisamente eso, acompañando a, es decir, va con la infección respiratoria. El paciente tiene infección respiratoria, tiene dolor, le dice, doctor, ¿sabe qué? Estoy con dolor de garganta, estoy con faringitis, y ahí mismo, al día siguiente, a los 2 días, arranca la hematuria, ¿no? Por eso acá también hay un pequeño error, es lo que se llama hematuria sin faringítica. Bueno, puede parecer un trabalenguas, pero sin significa con. ¿A qué me refiero con esto? El prefijo sin quiere decir que viene con algo. En este caso es una hematuria que viene con la infección faríngea, y por eso se llama hematuria sin faringítica, ¿no? A diferencia de la glomerulonefritis postestreptocócica, que es posterior a la infección, ¿no? Los antecedentes, pues ciertamente son importantes, en particular el paciente que tiene enfermedad reumatológica autoinmune, ¿no? Pacientes, si ya sabemos que el paciente tiene lupus y tiene vasculitis asociadas a ANCA, si tiene ya diagnóstico de enfermedad de Goodpasture, por supuesto que este síndrome nefrítico estará ligado a estas condiciones. Procesos infecciosos, incluyendo hepatitis B, hepatitis C, sífilis, tuberculosis o eventualmente HIV.
¿no? Siempre son parte del diagnóstico diferencial, por eso van a ver que en todo paciente con síndrome nefrítico hacemos un panel de búsqueda de enfermedades autoinmunes y enfermedades infecciosas como posibles condiciones asociadas pues a este síndrome, ¿no? Los antecedentes familiares también son importantes. Por ejemplo, la enfermedad de membrana basal delgada es una enfermedad en la cual hay un síndrome nefrítico, usualmente indolente, incluso muchas veces, de hecho la mayor parte de las veces, no se presenta como síndrome nefrítico, sino como hematuria aislada, no explicada, ¿no? Algunos le llaman la hematuria benigna familiar, aunque en algunos casos puede llevar a la falla renal. Y el síndrome de Alport, que es una nefritis hereditaria, habitualmente está ligada al X, ¿no? Y se caracteriza por la presencia de hematuria con sordera, ¿no? Entonces, cuando vean hematuria con sordera que lleve a la falla renal, esto es muy característico del síndrome de Alport. También puede asociarse a cataratas, ¿no? Y por supuesto, el antecedente de enfermedades autoinmunes en la familia también incrementa la probabilidad de que nos dé, bueno, o de que nuestro paciente tenga una enfermedad autoinmune. Respecto a lo que es el examen físico y la ayuda diagnóstica inicial, ¿no? En el examen de funciones vitales van a encontrar hipertensión arterial, la cual no suele ser de gran magnitud, 140, 150 de presión arterial sistólica. La presencia de edemas, ¿no? Generalmente es un edema un poco más duro, a diferencia del síndrome nefrótico, perdón, que es un edema blando, ¿no? Por la presencia de una hipoalbuminemia importante. Eh, Pueden encontrar signos de vasculitis cutánea, lo cual nos habla, cuando encuentran vasculitis cutánea, esto quiere decir que nuestro paciente o tiene una vasculitis por hipersensibilidad o puede tener vasculitis por ANCA o lupus, ¿no? O púrpura de Heno-Schönlein. Entonces, la búsqueda de vasculitis cutánea es un dato importante en el examen, ¿no? Pueden encontrar sinovitis, es decir, aumento, inflamación a nivel de las articulaciones, lo cual pues evidentemente nos orienta hacia una enfermedad difusa del tejido conectivo. La presencia también de signos de serositis, es decir, derrame pleural, ascitis de naturaleza inflamatoria que puede acompañar al lupus eritematoso sistémico, ¿no? La presencia de soplos cardíacos, acuérdense también que endocarditis infecciosa funciona un poco, o sea, cuando uno tiene endocarditis, la presencia de estas vegetaciones llenas de bacterias en las válvulas cardíacas va a desencadenar la formación de complejos antígeno-anticuerpo y muchísimos fenómenos inmunológicos secundarios a la endocarditis. Y entre ellos, ciertamente está la glomerulonefritis. Acuérdense, hay pacientes que les han diagnosticado lupus y resulta ser que tenían una endocarditis, ¿no? Porque dan artralgias, dan factor reumatoide positivo, dan disminución de complemento y da glomerulonefritis. Entonces, endocarditis infecciosa es una cosa que siempre debe estar en nuestra mente, porque muchas veces es infradiagnosticada, ¿no? El examen, ya yendo un poquito al examen de orina o a la ayuda diagnóstica esencial, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el examen de orina que nos puede mostrar la presencia de hematíes dismórficos, ¿no? Que ya hemos conversado. O sea, ustedes pueden pedir un examen que se denomina morfología eritrocitaria, es decir, le piden al laboratorista que les diga si los hematíes que están en esa orina son de naturaleza, digamos, normal o si están deformes. Recuerden que digamos, la hematuria de origen urológico, por ejemplo, pacientes con cálculos renales, con problemas vesicales, va a tender, digamos, o sea, los hematíes son de características normales, mientras que la hematuria glomerular va a generar hematíes dismórficos, ¿no? Eso es importante. Y por supuesto la presencia de cilindros hemáticos ya nos hace prácticamente, es muy muy valiosa porque aunque como les repito, no son muy frecuentes, los cilindros hemáticos son muy consistentes con la presencia de glomerulonefritis, ¿no? Por supuesto, retención nitrogenada, es decir, aumento de los niveles de urea creatinina, son un signo también importante porque nos habla pues de un daño bastante severo a nivel renal y la presencia de proteinuria habitualmente en rangos no nefróticos. Sin embargo, cabe mencionar
que la proteinuria, eventualmente el daño puede ser tan grande y el aumento de permeabilidad tan grande que puede hacerse nefrótica. Y entonces vamos a evaluar la coexistencia de síndrome nefrítico nefrótico, ¿no? Eso lo vemos mucho, por ejemplo, en pacientes con lupus. Tienen síndrome nefrítico y tienen síndrome nefrótico. Esto es, ¿no?, a la microscopía, como observan, ¿no?, que básicamente este cilindro, ¿no?, es un cilindro hemático en el cual lo que ven es básicamente los hematíes que se pegan alrededor de la proteína tubular, ¿no? Y es dato característico. Bueno, este es lo mismo, pero en cortes histológicos, pero lo que ustedes van a ver generalmente cuando piden un examen de orina, siempre no menosprecien eso. A veces hemos visto sedimentos ahí y nadie se da cuenta, solamente ven los leucocitos en el sedimento urinario y no ven los cilindros, que son elementos muy, muy valiosos para nuestro diagnóstico diferencial, ¿no? Esta tabla les presenta alguna de las formas más frecuentes de acuerdo a los grupos de edad, ¿no? Porque, por ejemplo, si ustedes tienen un niño de menos de 15 años, ¿no?, una persona de menos de 15 años, niño adolescente, casi siempre van a ser glomerulonefritis postinfecciosas. Tal vez nosotros veamos más púrpura de Heno-Schönlein que las otras, pero es una impresión personal, así que no tenemos series peruanas, así que bueno, es una labor interesante tal vez para alguno de ustedes que quiera profundizar eso en sus tesis, por ejemplo. Entre los 15 y 65 años, por ejemplo, vean ustedes que la mayor parte de series mundiales hablan de nefropatía IgA, mientras que nosotros probablemente tengamos más a lupus o a glomerulonefritis rápidamente progresiva y a glomerulonefritis postinfecciosa antes que nefropatía IgA, pero nuevamente es una impresión personal, ¿no? Mientras que por encima de 65 predominan las formas de vasculitis o también lo que vemos nosotros muchas veces es glomerulonefritis como fenómeno paraneoplásico, ¿no? Acá no está en este cuadro, pero bueno, digamos, nosotros hemos visto mucho en nuestra experiencia personal esa posibilidad, ¿no? Pero tal vez sea más útil, a efectos de enfocar esto, clasificarlo, digamos, en tres grandes grupos, ¿no? Cuando nos enfrentemos a un paciente con síndrome nefrítico, generalmente esto obedece o a una glomerulonefritis postinfecciosa o a una glomerulonefritis asociada a una enfermedad multisistémica o a una glomerulonefritis debida a una enfermedad renal primaria. Entonces, la glomerulonefritis postinfecciosa, digamos, la causa más común es la glomerulonefritis postestreptocócica, ¿no? Pero como les había comentado, endocarditis, neumonía, enfermedad meningocócica también pueden asociarse a esto. Enfermedades virales, hepatitis B, hepatitis C, ¿no? Parotiditis, VIH, virus de la varicela zoster, citomegalovirus, e incluso parásitos, ¿no?, como malaria o toxoplasmosis, ¿no? Ahora, la única infección estreptocócica no es la faringia. También recuerden que muchas veces infecciones cutáneas, particularmente el impétigo, que es tan común en los niños, pueden también asociarse a glomerulonefritis postinfecciosa. Recuerden que antiestreptolicina O predomina en los casos de faringitis, pero esto no suele verse en los casos de impétigo. Entonces ahí nos ayuda más, cuando es un origen cutáneo, la anti-DNase B. Ahora, cuando la glomerulonefritis se asocia a enfermedades multisistémicas, esa es la segunda categoría. O sea, una primera categoría es glomerulonefritis postinfecciosas. Entonces ahí es donde vemos postestreptocócica, endocarditis, hepatitis B, hepatitis C, sífilis, parotiditis, VIH, virus de varicela zoster, citomegalovirus, parásitos. En el Perú posiblemente HTLV1. Y bueno, una segunda presentación es las glomerulonefritis asociadas a enfermedades multisistémicas, ¿no?, incluyendo las vasculitis, ¿no? Por ejemplo, las vasculitis asociadas a ANCA, la púrpura de Heno-Schönlein, que típicamente se presenta como un rash cutáneo en miembros inferiores y glúteos, seguido de hematuria, glomerulonefritis, ¿no?, bueno, un síndrome nefrítico, y eventualmente dolor abdominal, ¿no? O las vasculitis por hipersensibilidad.
¿no? En relación a exposiciones a determinadas drogas, ¿no? Las enfermedades difusas del tejido conectivo, probablemente esta sea la causa más común de enfermedad de glomerulonefritis en nuestro medio, ¿no? O sea, lupus, por lo menos en el adulto, ¿no? En el adulto, paciente con glomerulonefritis o sea, paciente que acude con síndrome nefrítico adulto, casi siempre o probablemente una buena parte, si no la mayoría, sea lupus eritematoso sistémico, ¿no? Crioglobulinemia no lo vemos mucho, pero la presencia de crioglobulinas, que básicamente va a dar lesiones de púrpura palpable y úlcera cutánea exacerbadas en épocas de frío o en exposición a ambientes fríos, típicamente ligada a hepatitis C y algunas formas de cáncer, ¿no? Y síndrome de Goodpasture, que son anticuerpos circulantes contra el colágeno tipo 4 y esto ataca tanto a la membrana basal glomerular como eh, a la membrana alveolar. Entonces, el síndrome de Goodpasture en realidad se reserva un poco cuando hablamos de estos síndromes pulmón-riñón, donde hay lesión tanto a nivel renal generando hematuria como a nivel pulmonar generando hemoptisis, hemorragia alveolar, ¿no? Y típicamente genera una insuficiencia renal oligúrica rápidamente progresiva, ¿no? Nefritis lúpica es probablemente, como les decía, lo más común que vemos. Raramente se presenta como un síndrome nefrítico aislado, porque habitualmente el paciente va a hacerle rash malar, fotosensibilidad, úlceras orales, artritis, efusiones pleurales, ¿no? Pericarditis lúpica, fenómeno de Raynaud. Entonces es poco común que el paciente se presente con nefritis lúpica aislada. Sin embargo, es importante recordar que ocasionalmente hemos visto pacientes que solo vienen con un síndrome nefrítico o nefrótico sin otras características y resultan siendo lupus, ¿no? Y se cree que básicamente esto es mediado por complejos inmunes, ¿no? Frente al ADN, o sea, es la pérdida de tolerancia y inmune y generación de anticuerpos frente a nuestro propio DNA. Por eso ustedes van a ver que un marcador muy importante en nefritis lúpica son anticuerpos anti-DNA nativo, ¿no? O anti-DNA de doble cadena, como van a ver. Estos anticuerpos se dirigen contra nuestro propio DNA y es interesante que es uno de los pocos marcadores inmunológicos que guarda correlación con la actividad de la enfermedad. Es decir, mientras más prendido está el lupus, hay más títulos de anti-DNA, ¿no? Y eso, digamos, da un poco de pie a la teoría de que, bueno, dado que los anticuerpos anti-DNA correlacionan con la actividad, probablemente los complejos antígeno-anticuerpo dependientes de anticuerpos anti-DNA sean los que, digamos, tengan que ver con la patogénesis en nefritis lúpica. Sin embargo, no está totalmente aclarado, ¿no? Y dentro de las glomerulopatías por enfermedades renales primarias, ¿no? Es decir, enfermedades que afectan exclusivamente al glomérulo, tenemos a la glomerulonefritis membrano-proliferativa, ¿no? A la nefropatía por IgA, también el epónimo es la enfermedad de Berger, ¿no? Y finalmente la glomerulonefritis idiopática rápidamente progresiva, que es digamos, el marcador de la glomerulonefritis rápidamente progresiva es la presencia de estas imágenes que se llaman medias lunas celulares, es decir, es una lesión aguda a nivel glomerular que genera depósito de fibrina, colágeno, células inflamatorias, crecimiento de miofibroblastos, y que rápidamente hace que el glomérulo se transforme se llene de células inflamatorias, dando lugar a estas imágenes que, como ustedes ven, semejan pues medias lunas, de ahí viene el nombre, ¿no? Entonces, la glomerulonefritis rápidamente progresiva, digamos, como su nombre lo indica, genera rápidamente una falla renal y se tiene que manejar con inmunosupresión inmediata y eventualmente soporte dialítico, ¿no? Ahora, también hay enfermedades renales primarias
cuya evolución es más bien crónica, ¿no? Como la enfermedad asociada a la membrana basal delgada, que es lo que se llamaba antes la hematuria benigna familiar, porque básicamente son pacientes que vienen con hematuria y esto cursa en familias. Sin embargo, esto puede llevar a la falla renal eventualmente, ¿no? Pero es un curso indolente, largo, muchas veces que se encuentran como un hallazgo de hematuria no explicada en un paciente que viene por cualquier otra cosa, ¿no? Y las nefritis hereditarias, entre las cuales pues la más común es la enfermedad de Alport, que ya hemos comentado, ¿no? Que se caracteriza por la presencia de hematuria asociada a la presencia de sordera, ¿no? Y que, digamos, va ligada un poco al X, ¿no? Finalmente, como ustedes comprenderán, en el contexto de un síndrome nefrótico, eh, una de las cosas que rápidamente tenemos que hacer es una biopsia renal, porque finalmente nosotros planteamos nuestros diagnósticos, pero la biopsia renal nos va a dar, por ejemplo, si hay medialunas celulares, si hay depósitos de complejos inmunes o si no hay complejos de depósitos inmunes, ¿no? Por ejemplo, si ustedes ven depósitos granulares de IgA, nefropatía. Si ustedes ven pausa inmune, esto debe ser vasculitis por ANCA. Ven medialunas celulares, esta es una rápidamente progresiva, tenemos que actuar rápido, ¿no? Y eventualmente incluso la microscopía electrónica de ser posible, que ahora felizmente la estamos haciendo. Estamos enviando las biopsias al Hospital del Niño, que están haciéndonos la microscopía electrónica, por lo menos a los hospitales del MINSA. Ahora, en términos generales, globales, el paciente con síndrome nefrítico o glomerulonefritis en principio necesita una biopsia renal. Sin embargo, hay algunas excepciones. Por ejemplo, los niños que tienen un cuadro más nefrótico, bueno, esos no se biopsian, mientras que en el niño que tiene una glomerulonefritis post-estreptocócica típica, tampoco se biopsia, generalmente se da tratamiento de soporte, ¿no? Pero como ustedes ven, son la excepción más que la regla, ¿no? Algunas personas, y esto no está muy claro, sugieren que si tiene uno una vasculitis asociada a ANCA, podría, si es que, sobre todo si es que la función renal es normal, no hacer a los pacientes asociados a ANCA o eventualmente incluso a los pacientes con lupus, ¿no? Sin embargo, nosotros más bien somos partidarios y es lo que se hace habitualmente. Paciente con lupus o con vasculitis asociadas a ANCA, es importante hacer la biopsia renal porque nos permite cuantificar la gravedad del asunto. Más aún en un escenario como el peruano o como el MINSA, que no tenemos ni siquiera trasplante renal, ¿no? Pero, digamos, en principio el mensaje es, paciente con síndrome nefrítico, en principio es biopsia, a no ser que sea una post-estreptocócica en un niño o adolescente, pero de otro modo, lo habitual es que la biopsia es la que finalmente nos va a pulir finalmente el diagnóstico, ¿no? Y esta diapo solamente es para recordarles, ¿no? Esto lo hemos sacado de las guías CADIGO, que son, como siempre les digo, ¿no? Ustedes en nefrología tienen que leer las guías CADIGO, K-D-I-G-O. Estas son las guías que han consensuado o que el mundo ha consensuado para todo lo que es la enfermedad renal. Así que es el estándar que actualmente seguimos. Y como ustedes ven, una biopsia renal no solamente involucra microscopía convencional, sino requiere estudio de inmunofluorescencia e incluso inmunohistoquímica y microscopía electrónica, ¿no? Muy bien, eso era lo que teníamos que conversar con ustedes. Bueno, no sé, tenemos 2 minutos para alguna pregunta. Doctor, una consulta, por favor. En el caso del síndrome nefrítico y cuando lo quisiéramos catalogar como nefrítico o nefrótico, ¿bastaría tan solo con una proteinuria mayor a 2 o tiene que haber otras manifestaciones también para determinar que es nefrítico o nefrótico?
No, no, no. O sea, para hablar de una síndrome nefrítico nefrótico, tiene que cumplir los criterios de ambos. O sea, para que sea, ahorita en la clase que van a tener dentro de 2 minutos, van a ver que para que sea un síndrome nefrótico tenemos que tener una proteinuria por encima de 3,5 gramos, asociado lógicamente a la presencia de hipoalbuminemia y edema, ¿no? Esa es la triada que nos define el síndrome nefrótico. Si el paciente tiene eso y además tiene hipertensión, hematuria, el paciente tiene nefrítico nefrótico y habla de generalmente una glomerulonefritis grave, ¿no? Una glomerulonefritis grave que está llevando a la coexistencia de ambos síndromes, ¿no? Cuando ven nefrítico nefrótico, casi siempre son enfermedades difusas del tejido conectivo o endocarditis, ¿no? Lupus, vasculitis asociadas a ANCA, endocarditis son los que nos suelen dar síndrome nefrítico nefrótico, ¿no? Gracias, doctor. Muy bien. Creo que ya no nos queda tiempo. Bueno, puedes ver una pregunta porque ya a las 2:40, no, sí, 2:40 tienen que entrar a la siguiente clase. Así que bueno, en todo caso, muchas gracias por su atención y espero que les haya ayudado esta orientación. Síndrome nefrítico todavía tiene mucho debate de cómo clasificar. Cada libro, cada consenso lo clasifica diferente. Así que bueno, la idea era darles una mirada general a este tema que es tan, tan amplio, ¿no? Bueno, chicos, ya nos vemos y bueno, y ya los dejo ingresando a su siguiente clase. Chao, chao. Gracias, doctor. Gracias, doctor. A ver, vamos a stop. ¿Cómo dejamos de grabar?